vamos a presentar este evento, este culto que haremos para gloria del Señor. Oramos al Señor, Dios y Padre que estás en los cielos. Invocamos tu presencia de manera muy especial. Queremos que tú seas el Señor de todo lo que hagamos. Que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea edificada. Que los amigos reciban el mensaje. Que tu gloria y tu poder sea estacionado en este lugar para manifestación de bendición a cada uno de los que aquí estamos. Señor, queremos que tu gloria, que tu Shekinah se adueñe de este lugar. Que te pase en medio nuestro, que hable, que trate, que ministre de manera especial y que todo lo que se haga en este lugar sea solamente para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta tarde, desde su majestad la Biblia, luminares de Cristo. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, contra él levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, contra él. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, contra él. Levanta la bandera, 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 levántala, 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 yo ve, levántala, 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 yo la quiero ver, levántala, 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 yo la quiero ver, levántala, 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 yo la quiero ver. ¡Aleluya! Y levantamos bandera en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de lo alto, que este fuego hay que mantenerlo aliento, que este fuego hay que mantenerlo aliento. Y tú te preguntarás que cómo se hace eso, y tú te preguntarás que cómo se hace eso, y Jehová te contestará, Echándole leña al fuego, Jehová te contestará, echándole leña al fuego, echándole leña, echándole leña, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, echándole leña al fuego,
Señor, mientras respiremos, Padre, continuamente adoraremos tu santo nombre. Aleluya. Y tenemos una razón poderosa para que nuestra boca no calle. Es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Él es la causa, Él es el motivo, Él es la razón por la que tú y yo estamos de pie. Y mientras estemos en pie esperando su venida, seguiremos celebrando su triunfo, celebrando su victoria. Aleluya. ¿Alguien celebra en este lugar? ¡Hey! Pero lo más importante de todo, que es un siervo de Dios. Y así que yo quiero que demos un aplauso al Señor y recibamos al pastor Félix Peña con la predicación del mensaje en esta noche.
Que el Señor les bendiga a todos y todas. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite encontrarnos en este lugar. Y estoy sumamente agradecido por la gentileza, por la bendición de los organizadores de este evento, el pastor Edwin Almonte y todos los organizadores que tuvieron a bien invitarme para ser parte de este evento tan importante, tan especial y significativo para el municipio de Sabana Iglesia. Que el Señor bendiga a este municipio de Sabana Iglesia. Que el Señor bendiga a las autoridades de este municipio. Que el Señor bendiga a la comunidad que está aquí presente en esta noche. Quiero agradecer a todos los pastores, pastoras, servidores y líderes del Señor que están en medio nuestro también. Que la gracia del Señor sea abundante con cada uno de ellos. Quiero agradecer a mi esposa que me acompaña, que está aquí a mi izquierda, Esther Lugo, y adjunto de ella mis cuñadas y hermanos de la congregación también están por ahí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noche. La verdad es que después de haber dicho tantas cosas acerca de mí, tengo cierto temor. Pero me encomiendo a la gracia del Señor, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos mantiene, la gracia. Gloria a Dios por ellos. Ustedes han oído hablar del presidente número 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Reconocido, extraordinario presidente. Aquel que pudo mantener unido a los Estados Unidos de Norteamérica. Y también ustedes saben que surgió la guerra de la secesión en los Estados Unidos, 1861. Y en esta guerra, él, a pesar de que estaba en guerra el país, sacaba tiempo para leer la palabra de Dios. Dejando los fusiles, dejando las espadas, sacaba tiempo para leer la bendita palabra de Dios. ¿Saben para qué? Para buscar fortaleza de Dios, para buscar dirección de Dios. Y en una ocasión dijo: la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad, porque por medio de ella nos habla las cosas más maravillosas de nuestro Salvador Jesucristo. Y yo no sé si ustedes sabían que ese fue el presidente que en los Estados Unidos firmó el decreto para la emancipación de todos los esclavos que existían en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿De dónde le surgió esta decisión? ¿De dónde le surgió este compromiso con la libertad? ¿De dónde le nació al presidente número 16 de los Estados Unidos de que los hombres deben ser libres y que a nadie se le puede tratar diferente por su aspecto ni por su color? ¿Sabe de dónde le vino esto? Porque él leía la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nos enseña y nos muestra de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y ahí él obtuvo su inspiración. Pero saben ustedes, el guerrero, el gran militar francés, Napoleón Bonaparte, un militar extraordinario, y que luego se autodenominó emperador de Francia, en su última guerra, en su última batalla de Waterloo, allí esa la perdió, y fue enviado como prisionero y mantenido en la isla Elba. Y allí él meditó profundamente en la palabra de Dios. Y un día, estando él allí meditando en la palabra de Dios, dijo lo siguiente: la Biblia no es un mero libro, es una criatura viviente. Pero dijo algo más: conquista a todo el que se le opone. Esa es la bendita palabra de Dios. ¿Pueden dar un aplauso a Jesucristo?
Esa es la palabra de Dios. El gran científico Albert Einstein, que seguramente todos los que están aquí han oído hablar de él. Albert Einstein no era un hombre muy religioso, que digamos. En una ocasión se le preguntó que cuál era su Dios, y él dijo: mi Dios es el Dios de Baruch Spinoza. Pero hay algo que Albert Einstein dijo, a pesar de un hombre de ciencia, y es que él leía la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios, y un día en el año de 1929 le escribió una carta a un amigo. Y en esa carta le hablaba a su amigo de manera específica del Nuevo Testamento. Y le decía a su amigo: en el Nuevo Testamento hay grandeza y poder moral. Y si él hubiese tenido un poco más de conocimiento acerca de la Biblia, como usted y como yo, a lo mejor también lo hubiese agregado. Y gran poder espiritual para transformar los corazones. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Yo quiero compartir en esta noche un texto de la palabra de Dios, que está en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y yo creo y confío en la palabra de Dios. Juan Calvino, Juan Calvino, en una ocasión, utilizando un símil, dijo: la Biblia es como un león, suéltala y hará su trabajo. Suéltala y hará su trabajo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto está en un libro que, aunque no sabemos realmente quién fue su autor, algunos dicen que Pablo, algunos piensan que inclusive fue un compañero de Pablo de ministerio, pero no tenemos esa exactitud. Pero todo el que ha leído el libro de los Hebreos sabe que este libro tiene un propósito principal, y es mostrar la superioridad de Jesucristo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio antiguo testamentario. Jesucristo es superior. Él es la imagen del Dios invisible. Y este capítulo 4, al leerlo, nos damos cuenta que fue escrito, la carta completa, y en específico este capítulo 4, a gente que conocían el Antiguo Testamento, a creyentes que estaban relacionados y familiarizados con la Torá, con la ley, con el Tanakh. Ellos conocían el sistema judío, la cúltica judía, lo conocían muy bien. Y este capítulo 4 habla del descanso. El descanso después de la creación, el Sabbat o el descanso sabático practicado por los judíos y que se encuentra entre los mandamientos, y hace una comparación entre el descanso ofrecido después de trabajar, el descanso como una práctica religiosa, el Sabbat, y el descanso que da Dios a todos los que confían en Jesús y han creído en la palabra de Dios. Y es en ese contexto que esta palabra ha sido dicha.
en el contexto de que aquel que pone su fe en Jesucristo y confía plenamente en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, tendrá ese descanso que solo puede darlo Dios. Como dice Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Ese descanso no es por no hacer nada. Ese descanso no es por estar desempleado. Ese es el descanso que provee Dios a los que creen en Él y confían en su palabra, que entra a nuestra alma en su presencia maravillosa, nos llena de sus promesas y nos fortalece para vivir todos los días de nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. En este texto, que el enfoque principal es el descanso en Dios por medio de Jesucristo y la obediencia a su palabra, hay varias palabras claves que deberíamos de detenernos en esta noche. La primera palabra es la palabra logos. Logos en griego tiene varias acepciones. Puede significar palabras, a veces ideas, pensamientos, conocimientos, ciencia. Pero en este contexto, la palabra logos, que aparece en Hebreos 4:12, puede utilizarse para referirse a Jesucristo, porque Él es la palabra encarnada. Él es la palabra hecha carne. La palabra que no solo se encarnó, sino también la palabra que debe ser predicada, porque en ningún otro hay salvación. Y también el concepto logos puede utilizarse en este texto para referirse a la palabra escrita. ¿Cuántos sabían que antes de tener la palabra de Dios por escrito, la palabra de Dios fue transmitida de manera oral? Y luego entró en el proceso de tener la palabra de Dios de manera oral y también por escrito, hasta que finalmente la tenemos por escrito. Así que glorificamos a Dios y damos gloria y honra a nuestro Dios por su bendita palabra, porque hoy la podemos tener en nuestras manos. Aquí yo tengo muchas Biblias en este dispositivo electrónico. Yo no sé si llamarle Biblia, dispositivo o dispositivo con Biblia. Pero yo sé que tengo aquí muchas Biblias. Y puedo leerla en diferentes versiones y traducciones. Tenemos que glorificar a Dios por su palabra, porque hubo una época que tener la palabra de Dios en las manos costaría el salario de todo un año. Y hoy la podemos tener en los celulares, las iPads, la podemos tener en todos los dispositivos electrónicos, por doquier, por todas partes. Glorificado sea el nombre de Dios por eso. Así que el concepto logos que aparece en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El otro concepto que aparece ahí es la palabra zoom, que significa viva, que está vivo. Eso es lo que significa la palabra zoom, vivo. ¿Y qué dice el texto? Que la palabra de Dios es cosa, ¿qué cosa? Viva y eficaz. Dígale a la persona que está a su lado, la palabra de Dios está viva. Dígale, cuidado que te puede morder, pero también te puede hablar. Puede estremecer tu interior, porque la palabra de Dios es viva. Este no es un libro para tenerlo en un museo. Este no es un libro para tenerlo escondido. Este no es un libro para tenerlo guardado, porque esta es una palabra viva, que está viva. No es un conjunto de narraciones inertes. No es un conjunto de historias huecas. No es un conjunto de profecías muertas. La palabra de Dios está viva. Ella habla hoy. Dios habla hoy por medio de su palabra. ¿Cuántos sabían eso?
Dios sigue hablando por medio de su palabra, porque su palabra está viva. Dios sigue hablando hoy. De hecho, es la palabra profética más segura que tenemos. Ya se leyó aquí en 2 de Pedro capítulo 1. Es la palabra profética más segura y haríamos bien en poner atención a ella. Haríamos bien en estar atento a ella, porque esa es la palabra profética más segura. Amén. ¿Qué es lo contrario a lo que está vivo? Lo que no está vivo, ¿cómo está? Está muerto. Cuando el texto dice que la palabra de Dios es viva, te está diciendo, no es un texto muerto. No es una narración muerta. En ella hay poder para cambiar, para transformar. Por eso Juan Calvino decía, suéltala y ella hará su trabajo. Y lo que nosotros necesitamos es la bendita palabra de Dios. Lo que el mundo necesita es la palabra de Dios. La desgracia, la tragedia que experimentan sociedades y pueblos, la desgracia y tragedia que experimenta el ser humano se debe a la ausencia de la palabra de Dios en su vida. El mundo necesita la palabra de Dios porque es viva, porque es eficaz, porque penetra hasta lo más íntimo y lo más profundo del ser humano. La otra palabra que hay aquí es la palabra eficaz. La palabra de Dios es viva y es ¿qué más? Es eficaz. ¿Y qué quiere decir eficaz? Que ella hace y va a hacer exactamente para lo que ha sido dada. Ella cumplirá fielmente su objetivo. La palabra de Dios nunca falla en su objetivo ni con su objetivo, porque ella es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Esto subraya el poder transformador que hay en la bendita palabra de Dios. Tiene la capacidad de cumplir su objetivo. ¿Sabe lo que dice Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? La palabra de Dios nunca retornará vacía. Siempre es productiva. Siempre va a producir frutos porque ella es eficaz. Está garantizado el fruto con la proclamación de la palabra de Dios. No garantizamos ningún fruto fundamentado en nuestras opiniones. No garantizamos ningún fruto fundamentado en nuestros pareceres. No garantizamos ninguna transformación fundamentada en filosofías huecas. No fundamentamos, no recomendamos, ni aseguramos ningún fruto en sabidurías humanas. Pero podemos asegurar con toda firmeza que si la palabra de Dios es soltada, no retornará vacía. Porque ella es eficaz. Ella es eficaz. Ella produce resultados concretos en la vida de los que la reciben. Amén. Y el otro concepto que está aquí en el texto leído de Hebreos 4:12 es la expresión, la espada de dos filos, que es una analogía que encontramos aquí. ¿Saben ustedes que la espada es un símbolo de la justicia? Así como la toga, así como el birrete, así como el búho. Símbolos que utiliza la justicia. La balanza también es un símbolo de la justicia. Aquí encontramos la espada como símbolo de la justicia. Pero a la vez, esta analogía nos dice lo penetrante que es la palabra de Dios.
no es superficial, no se queda en la superficie, no solo acaricia las emociones, no solo viene la palabra de Dios para ponerte contento por un momentito. La palabra de Dios no solo viene para que tú experimentes el momento y solo vive el momento. La palabra de Dios tiene poder para entrar a lo más íntimo y profundo de tu corazón y cambiar tu ser por completo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso podemos decir que la palabra de Dios es confiable. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dice a Timoteo, es inspirada por Dios. Amén. Podemos confiar en ella. Pablo dice que ella produce en fe cuando la escuchamos. Así que sin lugar a dudas, tengo la certeza que de aquí usted saldrá, si pone su corazón y atención firme en la palabra de Dios, con mucho más fe de la que llegó. Porque el mismo texto dice que el oír la palabra de Dios produce fe. Amén. La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Eso es Romanos 10:17. Hay varios creyentes en el pasado que usaron este texto bíblico para predicar. Como por ejemplo un Orígenes, considerado uno de los grandes teólogos sistemáticos de la iglesia primitiva. Alguien que escribió mucho sobre exégesis bíblica. Y en una ocasión él estaba analizando exactamente este versículo, Hebreos 4:12. Y él dijo lo siguiente, Hebreos 4:12, yo puedo mirar allí al mismo Jesús que cuando entra en el corazón de una persona, tiene el poder para transformar su vida. Así es que Orígenes vio en Hebreos 4:12 el mismo poder de Cristo cuando alguien entra, permite que la palabra de Dios entre a su corazón. Juan Crisóstomo, aquel que la palabra Crisóstomo, eso es lo que significa boca de oro, y fue quien recibió y tuvo la bendición de recibir a San Agustín luego después de haberse convertido. Juan Crisóstomo también leyó este texto y predicó en muchas ocasiones y analizó este texto bíblico. Y oigan lo que decía este hombre al analizar Hebreos 4:12. Él ponía el énfasis y decía, la palabra de Dios es una palabra reveladora porque expone las profundidades, aún la más íntima que hay en el corazón del hombre. La palabra de Dios nos descubre, porque ella puede llegar a lo más íntimo de nuestro ser, puede penetrar la parte más profunda de nuestra alma. San Agustín, el doctor de la iglesia, cuando le tocó hablar de este texto de Hebreos 4:12, San Agustín, él vio aquí la palabra de Dios como una espada. Pero él dijo algo, no solo juzga, sino que la palabra de Dios también sana. La palabra de Dios también cura. Y la palabra de Dios exalta a Jesucristo, porque Él es la palabra encarnada. Amén. Hay un predicador que de seguro ustedes lo han escuchado mucho, Charles Spurgeon. Él también predicó de este texto, Charles Spurgeon. Le decían el príncipe de los predicadores. Y cuando él miró este texto, él pudo ver en este texto que aquí lo que había era una descripción viva del poder eficaz de la palabra de Dios para cambiar aún los corazones más endurecidos. Así que yo no tengo miedo de la dureza de tu corazón. Ni siquiera tengo miedo que tú hoy me digas, yo soy Richard Dawkins y yo soy el representante principal de los ateos que hay en el mundo. No me importa eso. Lo que me importa es que tú te expongas a la bendita palabra de Dios. Porque si te expones a ella, estoy seguro que tiene el poder para quebrantar tu vida y hacerla nueva para Jesucristo. Amén. Esa es la palabra de Dios. John Wesley, el padre del metodismo, al mirar este texto,
dijo en una ocasión: yo veo en este texto una obra de gracia de nuestro gran Dios, la gracia de Dios por darnos su palabra, porque esa palabra no solo nos juzga, sino que también nos capacitan para vivir la santidad para Dios. Es la palabra de Dios la que prepara nuestro corazón en fe. Es la palabra de Dios la que prepara nuestras vidas para tener una relación correcta con Dios. Es la palabra de Dios que nos enseña cuál es el carácter del Dios creador. Es la misma palabra de Dios. El mundo, más que cualquier otra cosa, necesita la bendita palabra de Dios. Yo quiero decirle algo, mis amados hermanos, aún más. El enfoque de este texto es un llamado a los hermanos a quienes se le escribió esta palabra, pero también a nosotros hoy, de que no endurezcamos nuestros corazones, que abramos nuestros corazones, que estemos dispuestos a la palabra de Dios para nuestras vidas, pero además que pongamos firme atención, mucha atención en lo que nos dice la palabra de Dios, porque descuidarla puede ser la muerte. Descuidarla puede ser no alcanzar el descanso que Dios ha prometido para todos los cargados que vienen a Él. Descuidarla puede significar el seguir y continuar viviendo una vida de miseria espiritual, una vida de atraso espiritual, una vida vacía. El desafío y el llamado es poner firme atención en la bendita palabra del Señor. Amén. Amén. Pero además yo quiero decir, hay mucha gente que quieren buscar y están buscando palabra de Dios. Pero escuche esto, están buscando palabra de Dios fuera de la palabra de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: no busque la palabra de Dios fuera de la palabra de Dios. Hay mucha gente buscando palabra de Dios, pero fuera de la palabra de Dios. Y este es un llamado que yo le hago al pueblo de Dios. Si quiere palabra de Dios, búscala donde la hay. Su palabra es la verdad. Jesús oró: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y quiero añadir un poco más a esto. Hermanos, no hagamos teología con nuestras experiencias personales. No hagamos teología con nuestras experiencias personales. Cualquier experiencia que tengamos, sometámoslas al crisol de la palabra de Dios. Es un gran peligro hacer teología con nuestras experiencias. ¿Cuál es el resultado por hacer teología de nuestras experiencias? Ahí tenemos a Montana y el montanismo. ¿Cuál es el resultado de hacer teología con nuestras experiencias? Ahí está el resultado de Nelson Irving. Y se declaró: somos los nuevos apóstoles de Jesucristo en 1830. ¿Cuál es el resultado de hacer teología con nuestras propias experiencias? Ahí tenemos a Mahoma y a los musulmanes diciendo que recibieron la última revelación. ¿Cuál es el resultado de hacer teología de nuestras experiencias? Ahí está José Smith y su libro de los mormones, La perla del gran precio. ¿Cuál es el resultado de hacer teología de nuestras experiencias? Es catastrófico y peligroso. Hermanos, no busquemos la palabra de Dios fuera de su palabra, porque ella es segura. Es la palabra profética más segura que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante y ha marcado la historia de la humanidad. La ha marcado por completo. ¿Saben por qué se dio el acontecimiento más extraordinario que la historia de la humanidad haya conocido después del nacimiento de Jesucristo y la conversión de Constantino en el año 313? ¿Saben cuál es ese movimiento? La Reforma Protestante. ¿Por qué ocurrió la Reforma Protestante? Por volver la mirada a la palabra de Dios. La Reforma Protestante, el movimiento del Espíritu Santo más extraordinario que ha experimentado la iglesia.
el movimiento que ha parido la liberación de países, de naciones enteras, el movimiento que reclama el hombre libre tal como la Biblia lo presenta, el movimiento que reclama la dignidad humana tal como la Biblia lo presenta, el movimiento que reclama mirar y buscar a Dios a través de su bendita palabra, la Reforma Protestante. El movimiento más extraordinario por mirar y volvernos a las Escrituras, como lo hizo Martín Lutero y todos los reformadores. Si usted piensa en la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, usted no puede analizar la historia de la independencia norteamericana dejando fuera la bendita palabra de Dios. Usted no puede analizar la Revolución Francesa y las implicaciones de la Revolución Francesa y todo lo que de ella se derivó dejando fuera la palabra de Dios. Usted me podría decir, el movimiento y la Revolución Francesa fue muy secular, porque aún el mismo Voltaire dijo, ni Dios ni maestro. Pero yo quiero decirle que aún en medio de las luchas y en medio de las batallas, usaban la palabra de Dios para animar a la gente, para traer aliento y valor. ¿Saben por qué? Porque aunque la revolución era secular, pero ellos se dieron cuenta que la palabra de Dios es espiritual. Y usaban la palabra de Dios para traer aliento y fortaleza a la humanidad. La palabra de Dios ha impactado políticamente. La palabra de Dios ha sido extraordinaria. Mis hermanos, la palabra de Dios nos prepara y nos capacita para tener una relación adecuada con el medio ambiente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos sojuzgar, cuidar. ¿Cuidar qué cosa? El ambiente, el clima, toda la creación de Dios. Tenemos que cuidarla. ¿Quién me enseña eso? Apartarnos de las Escrituras, porque hay una ética cristiana que está basada en lo que Dios ha enseñado a través de su palabra. Si ustedes leyeran la obra, por ejemplo, la que se conecta siempre con el Renacimiento, la obra de Dante, la Divina Comedia, o El Paraíso Perdido de John Milton, todas esas son obras que están inspiradas en la bendita palabra de Dios. Así que la palabra de Dios ha tocado, ha transformado, ha marcado todos los movimientos sociales de la historia de la humanidad. ¿Ha habido choque entre la ciencia y la palabra de Dios? Sí, lo ha habido. No tenemos por qué negarlo. Al principio una tirantez bastante profunda y luego un poco más de diálogo. Y ahora hay un proceso de integración entre la ciencia y la fe. Ya el doctor de la iglesia, Juan Calvino, había dicho que la fe necesariamente termina en la razón y la razón necesariamente termina en la fe. No hay ningún problema, no hay ninguna desintegración, no hay ninguna división. Yo creo que hoy nos encontramos en ese periodo. El 97% de los premios Nobel de Química, 97% dicen ser cristianos. El 93% premios Nobel de Medicina hoy afirman y se identifican con el Dios de la Biblia. No hay tal diferencia. Como lo dijo Louis Pasteur, el gran microbiólogo, el que preparó los trabajos científicos para las vacunas de la humanidad. Un día él iba viajando en un tren y a su lado iba un jovencito. Y el jovencito mira a Louis Pasteur leyendo ese libro negro, ese libro que parecía un poco viejo. Y el joven se atrevió a decirle a Louis Pasteur: Señor, ¿y todavía usted lee ese libro viejo? Y él muy amablemente asintió que sí. El joven le dijo: Señor, le quiero recomendar algunos libros de ciencia para que usted se ilustre un poco mejor. Y Louis Pasteur, muy amable y muy humilde, aceptó su recomendación. Y al final del trayecto, el joven le pide a Louis Pasteur que le dé una tarjetita de presentación para enviarle sus libros que él le quería recomendar a Louis Pasteur. Y muy amablemente Louis Pasteur sacó de su billetera una tarjetita, y cuando el joven leyó la tarjeta, por poco se cae para atrás. Porque el joven comenzó a leer: Louis Pasteur,
director del Instituto Científico de Francia. Este hombre quería darle clases de ciencia a un hombre de ciencia, porque en su cabeza no le cabía que un hombre de ciencia pueda sacar tiempo para leer la Biblia. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Está viva, es eficaz. Pongamos atención a la bendita palabra de Dios. Amén. Yo quiero decirles, y ya estoy terminando, nosotros estamos en un estadio especial de la humanidad. Modernismo, posmodernidad, posverdad. Y estos movimientos producen gentes ascéticas, gentes por lo menos teóricamente ateos, que cuestionan todo, que rechazan la tradición, que rechazan las verdades permanentes, que rechazan las verdades firmes. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Pero cada aquel que está aquí en esta noche debe saber que el mundo pasa, los movimientos vienen y van, y aún los enemigos de la Biblia han pasado, están proscritos y están enterrados, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pongamos atención a la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Yo quiero decirles, para cerrar, que muchos hombres y mujeres de Dios dieron su vida por la palabra de Dios, por el compromiso con la verdad. Como por ejemplo un Juan Savonarola de Italia, que le reclamó a la iglesia el lujo, el despilfarro y la corrupción. Y eso le llevó la condena a la horca y luego ser quemado. Eso también le sucedió a Juan Hus y a Juan Wycliffe, a un William Tyndale, que por su compromiso con la palabra de Dios fueron desterrados, fueron condenados, quemados. Y fíjese el caso particular de Juan Wycliffe. Él murió, vamos a decir, de muerte natural. Sin embargo, después de su muerte, él fue declarado hereje, y por orden de la autoridad religiosa de la época, su cuerpo fue exhumado para juzgar su cadáver sentado en una silla y luego condenarlo a la quema. ¡Qué locura! Pero hasta dónde llega el odio, hasta dónde llega la ignorancia, hasta dónde llega la nublación de nuestros sentidos. Hermanos, vamos a abrir nuestro corazón a la bendita palabra de Dios, porque ella está viva, ella está latiendo, ella se mueve. Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra. Quiero hacerles una pregunta. Si usted quiere oír a Dios hablar a su vida, ¿qué tiene que hacer? La Biblia. Leer la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te hable, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva. Está viva. Si nos confronta, nos reprende, nos amonesta. A veces nos sentimos condenados al leerla, pero al mismo tiempo nos sentimos invadidos por la gracia divina que nos restaura por medio del amor de Jesucristo. Yo quiero orar con ustedes en esta noche. Y quiero que nos apropiemos de la promesa de Dios que está en su palabra para nuestras vidas. Y todo aquel que haya venido cargado, todo aquel que haya venido saturado, que no encuentra qué hacer con su vida, que no encuentra salida a su matrimonio y a su familia, hay promesa de parte de Dios en su palabra para ti. Solo ven y pon tu vida en manos del Señor. Solo entrega tu vida a Jesús y Él hará de tu vida maravillosas
y extraordinarias obras. Yo quiero que se pongan de pie, por favor, para orar. Y si quisieran pasar aquí delante para que oremos juntos. Y todo aquel que el Espíritu Santo lo haya convencido y haya puesto en su corazón la necesidad de Dios de dar ese paso. Tu familia, tus hijos, tu negocio, tu empresa, tu comunidad. Su palabra es viva. Vamos a orar. Señor, gracias por tu santa palabra. Gracias por darnos ese maravilloso libro del cual Juan Wesley dijo en una ocasión: dámelo a cualquier precio, pero dámelo. Ese libro que me señala el camino de la vida eterna. Señor, bendice estas vidas que están aquí delante. Tú los conoces de manera individual. Ninguno de ellos se te ha pasado por alto. Tú has visto su necesidad en sus almas, sus corazones hambrientos, sedientos. Tú has visto sus luchas, sus batallas. Tú los conoces, poderoso Dios. Impártele tu aliento. Impártele tu descanso. Quita sus pesadas cargas. Dale el reposo que tú has prometido a los que ponen su confianza en Jesús. Oh Señor, gracias por ellos. Bendícele, llénale de gracia, de valor y de virtud. Que salgan de este lugar renovados en su espíritu, renovados en sus almas, renovados en las fuerzas para seguir luchando y batallando hacia la vida eterna. Gracias, Señor. En tus manos los encomendamos. Sálvales, perdónales sus pecados, transfórmales y dale el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Confía en el Señor. Aprópiate de su palabra y de su